¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde y que nos sigan acompañando del otro lado de la pantalla en este espacio universitario e informativo que nos permite compartir con todos ustedes parte del conocimiento, reflexiones y actividades que genera nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los siguientes minutos hablaremos sobre gastronomía e historia en A la Conquista del Sabor y además tenemos el privilegio de conversar con la doctora Susana Magallón. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Además de la atracción, digamos, contemplativa que pueden generar las flores, las plantas y las especies vegetales en general, la diversidad natural lleva a ciertas personas a dedicar sus pasiones y saberes, a realizar investigaciones y generar conocimientos que inspiran y contagian el gusto, el descubrimiento y también la conciencia por la vida en sus diferentes formas. Por sus aportaciones en el estudio de la biología y la evolución, la actual directora del Instituto de Biología de la UNAM fue reconocida por una de las instituciones de mayor prestigio a nivel mundial y hoy nos acompaña aquí en la UNAM Responde. Hablamos, por supuesto, de la doctora Susana Magallón Puebla, directora también del Pabellón Nacional de la Biodiversidad de la UNAM y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida a la UNAM Responde. Hola, Rosa. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en TV UNAM. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Felicidades por este reconocimiento y lo que vamos a hacer durante los siguientes minutos es hablar de todas esas tareas que has desempeñado a lo largo de décadas en el sentido de amar la biología, amar la evolución de las plantas, que a las personas nos puede costar un poquito de trabajo. Y quisiera comenzar por ahí. ¿Qué significa para ti este nombramiento que te coloca junto a personalidades como Marie Curie o Charles Darwin? Sí, bueno, obviamente es uno de los reconocimientos más grandes que puede recibir un científico en su carrera, ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En México hemos habido pocos, pero sobre todo como en mi caso, haber sido nombrado un miembro internacional. Esto significa que no solamente depende el nombramiento de una trayectoria científica, sino también depende de aportaciones realizadas para la ciencia en el país de origen, en este caso en México. Entonces, en este caso, para mi nombramiento se conjuntó el hecho de mi trayectoria académica junto con mis labores como directora del Instituto de Biología. Claro, que tiene que ver con la investigación, pero también con la difusión y con el descubrimiento de nuevos saberes. Cuéntanos también un poco cómo llegaste a la biología, un poquito de tu trayectoria. Eres universitaria desde hace muchos años. ¿Cómo has ido pues caminando este camino universitario y de biología? Sí, yo llegué a los temas a los que me apasionan y que he investigado durante mucho tiempo, realmente derivado de mis estudios en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y ahí, más bien como cerca del final de la carrera, fue muy interesante porque como que al mismo tiempo llegaron a mi conciencia los temas de evolución a gran escala, en tiempos muy, muy profundos, los patrones y los procesos que ocurren a estos niveles, junto con el conocimiento de las plantas, pero en particular de las plantas con flor, porque representan un fenómeno evolutivo muy importante. Evolutivamente empezaron a adquirir especies en un tiempo evolutivo relativamente corto, sobre todo comparado con otras plantas con semilla, pero han sido un grupo sumamente exitoso, de tal manera que tiene muchísimas especies, tiene muchos atributos en su forma y en su función que son únicos y también dominan los ecosistemas vivientes actuales. Entonces, esa combinación fue lo que para mí me hizo que yo me quisiera dedicar a estudiar la evolución de las plantas con flor. Cuéntanos un poquito más sobre esto. ¿Qué de esta evolución que podría ser, digamos, pues un proceso natural de las plantas y de las plantas con flores, como nos dices? ¿Cuál es, digamos, el impacto que tiene en el conocimiento de la biodiversidad, de nuestra vida cotidiana? ¿Por qué es tan importante esta especialización minuciosa? Sí,
Bueno, estas plantas tienen una serie de características que no están presentes en otras plantas. Okay. Para muchas de estas características podemos entender de dónde derivan de otras plantas, pero hay un solo atributo, que es una cosa que técnicamente recibe el nombre de carpelo, pero es básicamente el órgano que da origen al fruto. De este no tenemos una idea muy clara de dónde procede de otras plantas, pero esta no es el único atributo, sino hay muchos que las hacen muy especiales con respecto a otras plantas. Y pensamos, pero no se ha podido comprobar totalmente, exactamente cuál es la combinación de atributos que las ha hecho tan exitosas. Uno de ellos es el tener las flores, ¿sí? Las flores estructuralmente conjuntan una serie de órganos, digamos, estériles, pero que son muy llamativos, por ejemplo, los pétalos, los sépalos, pero también en una misma estructura tienen los órganos reproductores masculinos, que son los estambres, donde se produce el polen, y el conjunto de órganos reproductivos femeninos, que incluye este carpelo, y adentro los óvulos, que son los precursores de las semillas. Y todo está estructuralmente asociado y vinculado y como conjuntamente relacionado para hacer una estructura extraordinariamente, con una función muy específica. Cuéntanos cómo realizas este trabajo, es decir, el descubrimiento fue los últimos semestres aquí en la Facultad de Ciencias, pero ¿cómo lo llevas a otros ámbitos? Actualmente estás en el instituto y tienes que ver, por supuesto, con el pabellón, que es un museo, pero a lo largo de los años, digamos, intermedios, realizas investigación. Estamos hablando de laboratorios de investigación de campo, cómo funciona y cómo ha funcionado esto. Ok, yo entonces voy a hablar de como dos de mis líneas de investigación, que me es difícil decir cuál es más importante porque las dos me parecen fascinantes. Pues hablemos un poquito de las. Sí, una de ellas es lo que tiene que ver más con el estudio de la forma de las flores. Este trabajo se hace o lo he realizado durante mi carrera combinando información de plantas vivientes con plantas fósiles. Y este trabajo ha involucrado mucho trabajo de campo, sobre todo para la recolecta de los fósiles. Los fósiles que estudiamos son estructuras que están carbonizadas, muy pequeñitas, digamos de máximo 8 milímetros de diámetro, pero están perfectamente preservadas, de tal manera que las estudiamos con microscopios electrónicos de barrido y nos damos cuenta de cómo es su forma. A veces se pueden hacer técnicas de, por ejemplo, técnicas anatómicas tradicionales, haciendo cortes, pero también más recientemente se hacen técnicas de tomografía computarizada, donde podemos ver todo el detalle interno de cada una de estas flores fósiles y las podemos comparar con las flores vivientes. De acuerdo. Entonces hemos realizado estudios que es la documentación de esta forma, tratando de poner todo esto en un contexto de una base de datos muy específica que nos permite hacer análisis para entender cómo están relacionadas evolutivamente las plantas fósiles con las plantas vivientes. De acuerdo. Después, y basando en ese esquema que los biólogos le llamamos un árbol filogenético, podemos reconstruir cómo eran las características de los ancestros de ciertos grupos o de todas las plantas fósiles. Y de hecho, con colegas de otros lugares del mundo, publicamos un artículo que era la reconstrucción de la flora ancestral. Qué bonito, que fue y qué sorprendente. Sí, fue muy bonito. Y más recientemente sí quiero recalcar el trabajo de este grupo de colegas de investigación con el de estudiantes de la UNAM, que lo han llevado más allá y realmente han hecho un trabajo muy notable porque lo han combinado con técnicas analíticas que permiten reconstruir cómo fue el cambio de lo que llamamos el espacio floral a lo largo del tiempo y a lo largo y entre los diferentes linajes. Y es un trabajo muy bonito, requiere no solamente de trabajo de campo, observación de los ejemplares, sino la utilización de muchas técnicas computacionales con grandes bases de datos que para mi manera de ver incorporan un aspecto muy importante de la biología actual, que es el uso de modelos matemáticos y análisis con computadoras. La multidisciplina a todo lo que da. Vamos a hablar de otros puntos de lo que nos acabas de mencionar, pero cuéntanos sobre tu otra línea de investigación. Sí.
Esa es una línea que tiene que ver más con el estudio de cómo fue el proceso de diversificación de las plantas con flor a lo largo del tiempo. Por diversificación me refiero a la especiación y la extinción. Y esta línea tiene también a su vez dos componentes principales. Uno de ellos es estimar el tiempo de origen del grupo y de los subgrupos. Entonces también para esto utilizamos técnicas básicamente computacionales, utilizando información de datos moleculares y técnicas que se llaman de manera muy general de relojes moleculares. Pero no solamente eso, sino incorporamos información del registro fósil para dar ciertas calibraciones temporales adentro de estos árboles filogenéticos. Y una vez que tenemos ideas ya bastante específicas de cuál es el tiempo de origen y de radiación de los diferentes grupos, entonces aplicamos técnicas para estimar en qué partes, entre qué grupos ha habido incrementos en la tasa de especiación o de extinción en las plantas con flor. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla, muy común. ¿Para qué sirve saber todo esto que están ustedes conociendo y descubriendo? Bueno, lo voy a contestar a dos niveles. Primero, es muy importante porque, como mencioné hace ratito, las plantas con flor representan el fundamento estructural y energético de todos los ecosistemas actuales. Si nos asomamos aquí al Pedregal de San Ángel o a un bosque o a la reserva de Tehuacán, Cuicatlán, vamos a ver que esos biomas están formados por plantas con flor. De ahí es donde los humanos derivamos la gran cantidad de todos los servicios que requerimos, que nos da la naturaleza para funcionar como una sociedad. Y explican, realmente proporcionan un contexto para otros tipos de organismos que puedan sobrevivir en los ambientes terrestres. Entonces realmente las plantas con flor han propiciado la radiación de otros grupos de organismos. Por ejemplo, de los helechos, aunque son un linaje mucho más antiguo, al surgir las plantas con flor, los helechos pudieron diversificar porque hubo una gran cantidad de helechos epifíticos, es decir, que crecen encima de otras plantas, y en este caso esas otras plantas son las plantas con flor. Estamos hablando de vida en muchísimos sentidos. Sí. Cuéntanos un poquito cuál es la relación. Tú eres bióloga, evidentemente, Sí. estás especializada en la evolución, pero por ahí en una de las clasificaciones de este reconocimiento está el de la ecología. ¿Cómo se vinculan estas tareas, estas disciplinas? Muy interesante, sí. Efectivamente, en la sección en la que fui reconocida es la sección de biología evolutiva y ecología. Sin embargo, en la disciplina de la biología son dos ámbitos que se interrelacionan, pero que funcionan en jerarquías de tiempo muy diferentes. La ecología se dedica sobre todo a ver las interacciones que ocurren entre diferentes tipos de organismos en un momento relativamente corto, ¿sí? Ven, por ejemplo, las interacciones que ocurren a nivel dentro de las especies, entre las poblaciones. En cambio, la jerarquía evolutiva ve los procesos que ocurren a lo largo del tiempo evolutivo. Si tienen una jerarquía diferente, es decir, en lugar de ver especies y poblaciones, ven, por ejemplo, especies, familias, órdenes, etcétera, o sea, como categorías mayores, y sobre todo están interesados en ver cómo se interrelacionan entre sí diferentes organismos a lo largo del tiempo evolutivo, y que finalmente a estos niveles son los procesos que explican por qué existen grandes cantidades de especies en diferentes lugares, en diferentes, ahora sí, ecosistemas y en diferentes tiempos. Entender el aquí y el ahora en diferentes momentos de la historia, que es lo que nos lleva a estar dónde y cómo estamos actualmente. Así es. Todo este trabajo, por supuesto, forma parte de tus saberes, de tus inquietudes, de tus conocimientos, pero es también, además, pues una provocación y una atracción para otros estudiantes, para otros universitarios, pero también para otras comunidades científicas. ¿Cómo se da este vínculo, Susana? Sí, realmente ya mencioné, por ejemplo, el vínculo que tenemos con el área de cómputo y de matemáticas es muy importante,
pero fundamentalmente a nivel de explicar la naturaleza, yo considero que es una de las actividades básicas que tenemos que hacer como seres humanos. Es decir, no necesitamos encontrar que existe una causa, un provecho específico para realizar cierto tipo de actividades que derivan en conocimiento, sino lo tenemos que reconocer como una actividad que realizamos los humanos porque por nuestra curiosidad, porque nos hace mejores como seres humanos entender el mundo natural que nos rodea, ya sea en el ambiente inmediato como a todo el universo. Entonces, ese es un componente muy interesante, muy importante, de reconocer que es importante el conocimiento científico, así como lo es el desarrollo de las artes, porque nos hace mejores como seres humanos. Independientemente, digamos, de la aplicación o del uso que pueda tener o no ese conocimiento. Me gustaría preguntarte también cómo este reconocimiento, que es por supuesto pues es que lo voy a repetir, un reconocimiento a tu trabajo, es también, tiene beneficios a la universidad, al país, por el trabajo de investigación, de difusión que se hace en torno a temas muy específicos. Por supuesto, qué bueno que tocas ese punto, porque este reconocimiento se da por el desempeño llevado a cabo en favor de la ciencia en el país de origen. Y en este aspecto yo considero que el reconocimiento está enteramente vinculado a mi labor como científico dentro de la UNAM. O sea, este es un trabajo de la UNAM. Todo por lo que se me ha reconocido es trabajo que sí tuvo su fundamento en mis estudios doctorales, en el postdoctorado, pero todo se desarrolló en la UNAM desde que yo fui contratada en el 2001 hasta la fecha, ya sea yo sola, con colaboradores dentro de la UNAM, con los estudiantes. Entonces es realmente un trabajo que se desarrolla en la UNAM y que por supuesto es una institución educativa muy importante dentro de México. ¿Cómo se va transformando? Ya lo has mencionado a lo largo de estos minutos, ¿cómo se va transformando el conocimiento y la investigación con el uso de nuevas herramientas, con estos modelos? Porque no es lo mismo hoy que hace 20 o 30 o 40 años. Y esto lo digo pues ya para ir terminando la plática, Susana, con las nuevas interrogantes. ¿Cuáles son las nuevas curiosidades que están surgiendo hoy en día en cuanto a esta evolución de las plantas florales en particular? Qué bueno que mencionas eso, Rosa. Lo voy a sacar un poquito del contexto solamente de las flores, sino quiero pensar un poquito más en el Instituto de Biología y lo que representa. El Instituto de Biología este año cumple 95 años. Durante muchísimo tiempo hemos estado dedicados a la descripción de las especies, a la documentación, a entender cómo se relacionan entre sí en esta jerarquía evolutiva que te comentaba. Y tenemos ahí a una gran cantidad de investigadores e investigadoras expertos en esos temas, pero en la actualidad considero como directora que es absolutamente fundamental que en el instituto sigamos fortaleciendo otras líneas que se apoyan en este conocimiento muy importante de la naturaleza, pero que buscan hacer síntesis de ese conocimiento, buscan hacer análisis. Y para eso es ahí donde nos tenemos que vincular con diferentes aspectos, por ejemplo, el tener la posibilidad de proporcionar información a grandes bases de datos a nivel internacional y de utilizar esa información para hacer nuestros análisis. Nos permite esto, por ejemplo, conocer por qué en ciertos lugares del planeta hay una gran riqueza de especies y en otros no. ¿Qué áreas nos falta conocer, nos falta colectar más? Tanto áreas geográficas como diferentes ecosistemas, como diferentes grupos de organismos, darnos cuenta de que necesitamos aún conocer más. Documentar los procesos evolutivos que han llegado a la riqueza biótica que tenemos en la actualidad y de manera muy importante también tener información sobre cuáles son las causas que detonan la extinción y qué ocurre después de la extinción. Entonces, por eso, esas son áreas que considero en las que por parte del instituto necesitamos seguir empujando
para abordar estos temas de tipo más analítico, más de síntesis de la información que ya generamos, sin descuidar los temas básicos. Se trata de sumar y no de restar. Así es. Precisamente, pues para ir terminando, no solamente se trata de un reconocimiento, sino el ser miembro de esta academia implica también algunas responsabilidades o trabajos. Cuéntanos de algo de lo que vas a estar realizando durante los siguientes años, Susana. Sí, hay muchas actividades que se pueden realizar para dentro de la academia. Y hay ciertas labores específicas que se me van a solicitar. Una de ellas es escribir un artículo inaugural, que ya tengo pensado muy bien el tema. Tengo que escribir otro artículo antes y después dedicarme a este. También funjo como editora, que gestiono manuscritos en la revista de la Academia Nacional de Ciencias. Es una revista que se llama Proceedings of the National Academy of Sciences, entonces ahí voy a funcionar como editora cuando se me solicite, pero también hay un área en la que pienso que puedo incidir, que es en los aspectos de equidad de género, y eso también gracias a las funciones que he realizado dentro de la UNAM, en particular participando en la Comisión Especial de Equidad de Género de nuestro Consejo Universitario. Entonces siento que eso es algo que también puedo llevar. Y se trata de sumar, lo decíamos al principio, la Universidad Nacional Autónoma de México es grande, es reconocida por la labor que desempeñan todos y cada uno de los miembros de esta comunidad, y la comunidad también se enriquece teniendo como respaldo a lo que es y lo que ha sido la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que muchísimas felicidades por este reconocimiento. Gracias, que se siga Rosa. Escuchando tu nombre, el de la UNAM y el de México, más allá de nuestras fronteras, y por supuesto enfocados en áreas muy específicas como es el de la biología. Muchísimas gracias, doctora Susana Magallón Puebla. Nos seguimos viendo en el instituto que está de aniversario y por supuesto también visitando este pabellón nacional de la biodiversidad. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Gracias, felicidades. Y bueno, cambiamos de tema con el objetivo de crear conciencia ambiental y el de desechar de manera responsable aparatos eléctricos o electrónicos como teléfonos, computadoras, microondas, baterías, pantallas o impresoras. El 16 y 17 de mayo se llevará a cabo el segundo Reciclatrón UNAM 2024 en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente. La jornada de acopio se llevará a cabo en el estacionamiento número 3, aquí en la zona cultural de Ciudad Universitaria, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Se recomienda realizar un registro previo para agilizar las entregas. Todos los detalles sobre qué tipo de residuos se están aceptando, en qué estado y la cantidad por persona se encuentran en la página que aparece en nuestra pantalla, cedema.cdmx.gov.mx. Es martes de gastronomía y de nueva cuenta Joel de Alba nos acerca al cacahuate y nos cuenta algo sobre su origen en A la Conquista del Sabor. El cacahuate es una oleaginosa originaria de Sudamérica, que llegó a México durante la época prehispánica. Los conquistadores lo descubrieron en un mercado de la Gran Tenochtitlan. Posteriormente, se lo llevaron a la península ibérica y al norte de África, lo que permitió que su cultivo y su consumo se expandiera por todo el mundo. El nombre cacahuate se deriva del vocablo náhuatl tlalcahuatl, compuesto de las palabras tlal y tierra y cacahuatl cacao, es decir, cacao de la tierra. Cacahuate, maní o cacahuete es muy apreciado sobre todo por sus semillas comestibles. Es uno de los frutos secos más consumidos, junto con las almendras, las nueces, las avellanas, los pistaches o las pepitas de girasol. Aunque se consideran frutos secos, la verdad es que los cacahuates pertenecen a la familia de las leguminosas, igual que los frijoles, garbanzos o lentejas, conteniendo altos índices de proteína. Desde la época prehispánica se preparaba yel encacahuatado. Esta salsa se elaboraba moliendo los cacahuates, mezclándolos con agua y chiles secos. Con la llegada de nuevos ingredientes, como el cerdo, el pollo y las diferentes especias, este platillo se fue armonizando en los conventos para dar nacimiento a un plato barroco, igual de delicioso que los moles.
pero con un sabor muy diferente en el que su protagonista es el cacahuate. Ya sea de pollo en Oaxaca o de cerdo en Veracruz, el encacahuatado se acostumbra a servir en ocasiones especiales, de fiesta y celebración en las diferentes regiones de nuestro país. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos la UNAM Responde. Gracias también a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.